Bueno, pues muy bien, vamos a empezar a nuestra charla de esta noche. Es una charla interesante que pues espero que cada uno de nosotros pueda tener elementos interesantes y sobre todo que les llame la atención. A mí me queda muy claro que no a todos nos atrae el área de medicina, no nos atrae el área de la salud, por múltiples razones. Eso es más que claro. Desafortunadamente, nos interesa nuestra salud al momento en que ya tenemos un problema de salud prácticamente encima. Y desafortunadamente, muchas veces ni eso. La, la, el interés por cuidar nuestros tejidos, por cuidar nuestra área corporal, dista mucho de hacer las cosas a tiempo. Y desafortunadamente esta parte la llevamos a muchos de las personas que nos rodean para culpar. Y tenemos elementos para poder culpar de una manera a veces hasta con toda claridad. Le podemos echar la culpa a la herencia de las personas que nos heredaron ciertas enfermedades. Tal es el caso de la diabetes. Es verdad que muchas veces este proceso de herencia, hay un condicionamiento, hay un factor de herencia, pero no siempre es así. Si mi abuelita tuvo cáncer a los 90 años, ¿será que me haya heredado un cáncer? Y si fue así, pues yo lo voy a desarrollar a los 90 años. Por lo tanto, no es un tema que me tenga que preocupar la herencia. Y las estadísticas en cuestiones de herencia son menores. Pero cuando hablamos del cerebro, hablamos de un órgano que definitivamente no lo cuidamos. Tenemos una maravilla, una estructura impresionante con una cantidad prácticamente inimaginable de neuronas en nuestro cerebro, es decir, de células que están trabajando en forma continua, coordinando en forma remota muchas partes de nuestro cuerpo. En algún momento de la charla les estaré platicando acerca de lo que son las frecuencias. Pero imagínense ustedes ahora que tenemos esos dispositivos donde les podemos hablar, como pueden ser Alexa y otros nombres que se les llegan a dar, y simplemente con comandos de voz, y en este momento ya empiezan a manejarse comandos de pensamiento, nosotros podemos decirle que ponga música, que prenda luces, que haga un sinfín de tareas. Nuestro cerebro ha hecho esas tareas en forma remota, precisamente, simplemente en la mayoría de los casos, a través del pensamiento, y ha cumplido cabalmente. El cerebro es un órgano, es una estructura apasionante porque tiene múltiples áreas en donde, si voy a agrandar la imagen, en donde si ustedes la pueden imaginar, el cerebro tiene zonas o áreas de trabajo específicas, perfectamente definidas. Las zonas donde escuchamos, las zonas donde hablamos, las zonas donde vemos, las zonas donde pensamos y un sinfín de tantas funciones que muchas veces las hacemos en automático y no nos damos cuenta de ello. ¡Wow! Para cuestiones prácticas está bien, o sea, no hay necesidad de... Pero cuando nosotros perdemos una de esas funciones por alguna razón, entonces desafortunadamente
queremos que se nos devuelvan en forma inmediata. Y nótese la palabra que estoy diciendo. Queremos que nuestra función normal se reincorpore a nuestra vida tal como si no hubiera pasado nada. Y ahí es donde empezamos a exigir sustancias que nos puedan aliviar, que nos puedan curar, medicamentos o cosas o pócimas mágicas, cuando la única magia que existe es hacer las cosas desde mucho más antes para que no nos suceda. La pregunta de esta noche, para fines prácticos de nuestro tema, es que si el cerebro se puede moldear, se puede condicionar, y usted tendrá la mejor respuesta en casa. Usted tendrá una idea muy clara acerca de este tipo de procesos. Pero si en el caso de que usted no tenga una respuesta, si el cerebro lo podemos manejar, lo podemos modificar, si las neuronas pueden responder, bueno, para eso es el tema de esta noche, en donde conforme van pasando los años, nos queda claro que nuestros tejidos en general se van dañando, las células se van muriendo, lo cual significa que existe un proceso de envejecimiento natural y que por razón lógica va a haber cambios. Pero aquí el punto que yo dejo de tarea, sobre todo a las personas específicamente que están en el área de medicina, y me incluyo, que estamos en el área de medicina, ¿en qué momento perdemos la visión de lo que es normal y en qué momento decimos que es normal cuando no es normal y que tenemos que cuidar las cosas? ¿A qué me puedo referir? Es normal tener el problema del olvido porque se nos pueden olvidar algunas cosas. Ejemplo, a lo mejor a los niños les enseñamos ciertas áreas en matemáticas, les enseñamos a multiplicar, les enseñamos a dividir y se les puede ir olvidando, pero conforme va repitiendo, el cerebro lo va moldeando y va logrando adquirir la habilidad. Pero cuando llegamos a cierta edad, porque el cerebro no se sigue trabajando, entonces ese mismo problema del olvido toma un cariz diferente, toma una situación diferente. Vuelvo a preguntar, ¿en qué momento será normal y en qué momento no? Y la tercera pregunta es, ¿cómo está el cerebro de usted? ¿Cómo considera estar cuidando su cerebro? ¿Y qué podría hacer al respecto para que su cerebro no se dañe? Bueno, estas preguntas a lo largo del desarrollo del tema, esperemos irle dando una puntual respuesta. Aquí lo importante es tomar una perspectiva dentro de lo que estamos platicando. Esta perspectiva, por favor, analícela usted. Antes las personas, y a eso es a lo que me refiero con antes, el viaje del cerebro a lo largo de la vida era completo. En los pensamientos existía un inicio y existían tareas definidas que se llevaban al final, es decir, se llegaban al fin de esas tareas, se concluían esas tareas. Y eso era una forma en que las personas antes, que no existía como en hoy en día tantas cosas que tenemos que estar haciendo, podríamos considerar la palabra compromisos, es decir, que tenemos tantos compromisos en un solo día que hay que hacer una cosa, hay que ir al banco, hay que dar de comer, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y nos vamos llenando de tanto. Ahora las tareas no tienen un fin y tenemos de repente que postergar, que tenemos que hacer detalles que antes no se hacían. Es decir, a lo largo de los años de la humanidad,
el cerebro ha tenido que modificarse, ha tenido que tener una plástica mental y ha tenido que cambiar. Pero desde que tenemos un cerebro, desde inicio de la humanidad, el cerebro, y ojo con esto que voy a decir, debido a las situaciones y circunstancias que se vivían, que nuestros antepasados vivían, el cerebro aprendió a manejar un estado de alerta. Ese estado de alerta constante de muchas cosas hizo que el cerebro reaccionara. Es decir, nosotros somos muy susceptibles y muy fáciles para desarrollar estrés. Voy a tratar de poner un ejemplo a qué me refiero. Imaginemos el hombre de las cavernas que tenía que salir a cazar. En el momento en que su cerebro tenía que pensar rápido y que estaba en estrés, era el momento en que estaba enfrentando dentro de la casa al animal que estaba cazando. Posteriormente, entre las tribus, pues ya no solo era defenderse a lo mejor de esos depredadores, de ese animal que estaba por allí, sino que ahora era de tribus que también podían atacar para quitarles su premio de haber cazado un animal. Y entonces tenía el cerebro que estar en total estado de alerta. Pero actualmente ninguno de nosotros tiene que salir a cazar un animal para llevar comida a casa. La situación ha cambiado en ese aspecto. Y ahí el campo de alerta se vuelve mucho más intenso porque estamos con una situación mucho más, curiosamente, porque tenemos muchas cosas al mismo tiempo en este momento en el cerebro que estar resolviendo. Y todo al mismo tiempo. El hombre de las cavernas, una vez que pasaba el peligro, llegaba a su cueva y se tranquilizaba y dejaba el peligro. Pero nosotros salimos, trabajamos, estamos en estado de alerta y que más adelante lo estaremos, este estado de alerta traduciendo a lo que es el estado de estrés. Y regresamos a casa y muchas veces esa situación de alerta sigue, persiste. Y nos tenemos que ir al otro día a trabajar nuevamente y el estrés sigue aumentando. Y esto es un ciclo en donde nuestro cerebro no logra tener una paz o una tranquilidad. Por eso la respuesta a la pregunta de inicio, ¿el cerebro se puede moldear? Sí, por supuesto que se puede moldear, eso no tiene la menor duda. Aquí la duda y la pregunta es, ¿en qué dirección lo estamos moldeando? ¿En una dirección positiva? Estamos construyendo nuestros tejidos neuronales para que cada vez nuestras respuestas cognitivas, que así se le denominan, sean más adecuadas y podamos, por ejemplo, resolver mejor los problemas y podamos enfrentar nuestra vida cotidiana de una manera más ordenada, más tranquila, con menos estrés. O el cerebro ha aprendido a estar absorbiendo sustancias que le hacen y le afectan, le alteran, le hacen alteraciones y entonces el cerebro se está moldeando negativamente. Y en un paréntesis en lo que estoy diciendo, si a esto le agregamos sustancias que consumimos, que pueden ser tanto alimentos como medicamentos, el cerebro está recibiendo sustancias que incluso antes no se recibían. Y dentro de estas sustancias están los conservadores, los endulzantes, algunos aditivos que se le van poniendo como saborizantes, etc. No solo a los alimentos, sino también a los medicamentos. Y que muchas veces el hígado no es capaz de destruir ese tipo de sustancias y en alguna parte se tienen que alojar. Pondré un ejemplo. Si hablamos de los refrescos anaranjados o de color naranja, que no son de una fruta natural, no son de naranja, son con una pintura color naranja.
Esa pintura tiene una sustancia que se llama tantracina y la tantracina tiene la facultad o la cualidad de depositarse en los tejidos nerviosos, irritándolos y modificando su función. Por lo tanto, esto ya de entrada ya está causando una alteración. Pero para nosotros es muy fácil llegar a algún lado si nos ofrecen un refresco que no queremos, de esos refrescos oscuros. Ah, pues denme un refresco claro, un refresco de naranja, pero la situación sigue siendo la misma y sigue siendo un daño para nuestro cerebro. Por eso en la imagen que les estoy poniendo, usted analícela. ¿Qué le está poniendo a su cerebro? ¿Realmente la está adornando, le está construyendo, le está fabricando cosas favorables a su cerebro? ¿O lo está envenenando? Esa imagen tiene doble sentido en donde usted puede, aunque sea muy bonita la imagen, las florecitas que se le están poniendo, puede ser una imagen no tan buena para nosotros. ¿Qué está pasando en cada uno de nuestros cerebros? Y de repente la modernidad nos lleva a un tema muy interesante que se llama neuroplasticidad, en donde los cerebros prácticamente por las condiciones conductuales que se viven, es decir, por la influencia de que si todo mundo se viste de azul, pues todos nos vamos a vestir de azul, porque estamos teniendo cierto tipo de resonancia en los pensamientos. Y desafortunadamente esto está sucediendo sin que nos demos cuenta, y lo vuelvo a reiterar, en nuestra alimentación, en nuestra manera de comportarnos, sobre todo como estamos trabajando actualmente las famosas redes sociales, etcétera, porque estamos modificando esas estructuras cerebrales. Y es difícil salirse de ese contexto y en ese aspecto actuar de una forma diferente. Y aquí la pregunta es, ¿quién nos va a enseñar? Actualmente existen gran cantidad de personas que se están dedicando a la neuroplasticidad de nuestro cerebro y que nos están orientando adecuadamente. En este foro, en este panel que tenemos esta noche, la idea es darle a usted elementos de juicio para que usted pueda decidir qué es lo que más le conviene. Por eso, cuando hablamos de esa perspectiva, como fue la diapositiva pasada que acabo de poner, tenemos que ubicar cómo estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje y hasta dónde tenemos que llevarlo al extremo sin pasarnos a lo que no es normal. Esta neuroplasticidad se define como la capacidad de nuestro cerebro para poder cambiar, fíjese muy bien, subrayo, cambiar la estructura del cerebro, y ahora se ha analizado, se han hecho estudios donde el cerebro también se ha modificado, donde el cerebro del hombre es diferente al cerebro de la mujer, donde el peso, donde ciertas cualidades, donde la influencia de las hormonas en el cerebro hace que su estructura sea diferente y por ende se modifica el funcionamiento. Y esto sucede a lo largo de la vida. Pero qué triste es ver que nuestros cerebros, que podrían estar dando ese 100%, al final de nuestra etapa de la vida, el cerebro lo tenemos aletargado, porque suceden situaciones como el insomnio, suceden situaciones como la ansiedad, suceden situaciones diversas al respecto, que en lugar de tener un cerebro funcionando sin ese tipo de problemática, más bien lo llevamos a lo largo de nuestra vida con todo lo que vamos construyendo a ese tipo de situación. Y que quiero aclarar, muchas de esas situaciones se pueden cambiar, se pueden modificar totalmente. Por eso, este proceso de cambio en la neuroplasticidad está diseñada
para poder tener respuesta a la diversidad de situaciones que tenemos dentro del entorno que todos presentamos y sobre todo lo que nos va dando experiencia. Pero la neuroplasticidad no podría darse si nosotros, y lo quiero subrayar, no tenemos células sanas. Y más allá, si las estructuras que están dentro de esas células, dentro de la neurona, porque hoy específicamente estamos hablando del cerebro, entonces, si esas moléculas que están formando ese cerebro tienen una cantidad de moléculas que no deberían de estar allí y le están estorbando, nosotros mismos estamos dañando nuestro cerebro. Pero como es algo que normalmente no lo tomamos en cuenta, ese es el punto que he estado tratando de especificar. Si habláramos de la belleza, todo mundo estaría atento al asunto de la belleza para no tener arrugas, para no tener canas, para no estar envejeciendo. Y tendríamos una plática extremadamente interesante porque a todos nos interesa lucir bien. Pero las cosas que están dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, y en este caso el cerebro, que está en una caja armada de hueso y que se llama cráneo esa caja, y que dentro de ese cráneo está una de las estructuras más maravillosas del universo, en lo cual a veces no tenemos ni la imaginación para poder entender todo lo que sucede en este cerebro. Créanme que en el porcentaje mucho, muy alto de los casos, el cerebro es uno de los órganos más descuidados, pero que cuando nos cobra factura, quisiéramos resolverlo de una manera altamente eficiente. Recuerden que estamos hablando de la neuroplasticidad y la neuroplasticidad es, como decíamos, la capacidad de presentar un cambio, es decir, ese cambio es fundamental. Es fundamental para procesos como lo que es el aprendizaje, la memoria, la recuperación. Sobre todo, recuperación en el cerebro después de que pudiéramos tener lesiones. Esas lesiones, como las pongo allí, de tipo cerebral, pueden ser de tipo circulatorio. Cada vez que a nosotros se nos sube la presión arterial, por ejemplo, se rompen arterias, se rompen vasos muy finos que causan microhemorragias. Esas microhemorragias van a traducirse en microcoágulos y esos microcoágulos van a técnicamente a desaparecer en condiciones normales. Pero no es que desaparecieron y ya y no pasó nada. Esa zona de lesión, como es muy pequeña, las neuronas que están alrededor hacen puentes y superan el problema. Pero conforme esto va pasando el tiempo, el daño va siendo cada vez mayor. Y lo mismo le puede suceder a un boxeador, que pues, es el deporte sano, pero sin embargo cada golpe que recibe sobre la cabeza está teniendo esa cantidad importante de microhemorragias. O puede suceder cuando tenemos una alteración metabólica que también puede dañar esas estructuras de nuestro cerebro. Y por lo tanto, lo que se va a ver afectado es el aprendizaje y la memoria. Y la pregunta es cómo lo vamos a recuperar. Ahí, en ese punto, no necesitamos ser boxeador o no necesitamos ser personas que tengan la presión muy alta para tener un daño en el cerebro. ¿Cómo está nuestro estado cognitivo? ¿Cómo nos ubicamos en tiempo, en el espacio en que vivimos? ¿Cómo nos relacionamos con las personas? ¿Cómo reacciona nuestro cerebro en paz, con enojo? En cuestión hasta de las emociones se mide el cerebro. Yo he preguntado a muchas personas, bueno, ¿y a usted se le olvidan las cosas? Para nada, me acuerdo perfectamente de todo. Y es verdad. Pero en otro aspecto, por ejemplo, la persona cuando reacciona, reacciona de una manera con enojo, con ira. Y entonces no necesariamente tiene que ser pérdida de la memoria.
Hay otras reacciones que tenemos en el cerebro que también nos pueden medir la cantidad de daño que puede estarse presentando. Y de qué manera, por ejemplo, si somos activos en nuestra cuestión laboral, cómo estamos reaccionando a ello y con qué grado de estrés, que muchas veces no nos damos cuenta, regresamos a casa para poder descansar y recuperarnos de esas alteraciones que pudiéramos haber tenido. Por lo mismo, la neuroplasticidad va a permitir que el cerebro se ajuste a las demandas cambiantes del mundo, porque nuestro cerebro, que se va relacionando con todo esto, nos permite justamente ajustarnos a los cambios. Y por lo tanto, esta parte de ajuste es crucial para o por medio de un aprendizaje continuo en donde, insisto, tenemos que recuperarnos y manejar nuestro propio bienestar en todo el sentido de la palabra. Bueno, si vamos desglosando estas cosas que le van sucediendo a nuestro cerebro, vamos a hablar dos aspectos importantes. Por un lado, vamos a hablar de lo que ocurre en un campo que es el campo eléctrico de nuestro cerebro y se llama electricidad cerebral. La electricidad cerebral, que se puede manejar de una manera muy perfecta a través de aparatos que nos pueden medir, como se los voy a mostrar en un momento, nos lleva a la parte más importante de la neurociencia en este momento. Es decir, si nosotros medimos esa actividad eléctrica en el cerebro a través de un aparato que se llama electroencefalograma, la electroencefalografía nos permite, como si fuera un multímetro, medir la descarga eléctrica que está produciendo el cerebro. En todos nosotros, en todos, aún en este momento, estamos trabajando en una cosa que se llama frecuencias. Usted me está pudiendo escuchar, usted me está pudiendo entender, usted me está pudiendo ver, usted me está pudiendo estar en ese entorno a través de frecuencias donde su área cerebral visual es donde me puede usted ver. Su área auditiva es donde me puede escuchar. Su área cognitiva es donde puede comprender lo que yo le estoy platicando en este momento. Y así una serie de elementos, si pusiéramos estos electrodos en este momento en el cerebro, estaríamos teniendo la oportunidad de recoger una cantidad importante de información. Independientemente del electroencefalograma, como se los presento allí, existen otras técnicas como la termografía, que a través de la temperatura también podemos observar este tipo de situaciones para saber qué zonas del cerebro están trabajando. Actualmente también, por medio del electroencefalograma, tenemos la parte del color y también podemos con color distinguir esas zonas. Pero eso cuando se hace un estudio. Pero ninguno de nosotros somos conscientes de la cantidad de funciones que nuestro cerebro está cumpliendo en este momento. Y de paso se ha dicho, quiero compartir con ustedes, que a veces decimos que usamos un 5 o un 10% del cerebro en su función, cuando en realidad es falso eso. Nuestro cerebro realmente está trabajando al 100%, exceptuando que tuviera algún problema, algún daño. Entonces ya no está trabajando al 100%, pero el cerebro trabaja en su totalidad. Cuando nos referimos al 5 o al 10%, es en la capacidad intelectual que eso se mide de una forma mucho, muy diferente. Entonces, esto al analizarse nos puede llevar a algo dentro de estas frecuencias que más adelante les platicaré acerca de lo que son este tipo de trazos que se miden y que se denominan ondas cerebrales. Pero mi campo, lo que yo trabajo, no es la parte eléctrica.
Yo me dedico a trabajar la parte de las moléculas, esas estructuras hermosas que conforman el interior de una célula, y fíjense muy bien, que conforman el universo de una célula. Para mí sí tengo un límite en ese universo porque la célula puedo viajar hacia su interior y observar cómo están sus diferentes moléculas en el núcleo, cómo está en el ADN, cómo está en el citoplasma, en donde están las mitocondrias, donde está el aparato de Golgi, etcétera. Ese universo de la célula es verdaderamente apasionante y que lo podemos estudiar y definir cuando pueda tener fallas al respecto. Y a eso, a diferencia de la parte eléctrica, aquí se le denomina la química cerebral. Y esa química cerebral trabaja con muchas sustancias, como le estaba yo explicando a usted. Y entonces, una de ellas, por ejemplo, es la oxitocina. Es una hormona que el cerebro necesita por muchas razones dentro de lo que es el estado de alerta y la serotonina. Por supuesto que hay más, son muchas, por eso dejo pendientes muchos circulitos en esta imagen. Pero de estas dos, que se les denomina las hormonas o las sustancias o las moléculas de la felicidad, las moléculas del amor, por las características que hace. Pero yo se lo voy a decir a usted de una forma contraria, es decir, ¿qué sucede cuando estas sustancias en nuestras células cerebrales faltan? Cuando se disminuye la cantidad de oxitocina o cuando se disminuye la cantidad de serotonina. Por ejemplo, si se disminuye la que está en amarillo, en el círculo amarillo, la oxitocina, allí vamos precisamente a presentar esos efectos de alerta, porque cuando la oxitocina baja, es decir, cuando nosotros tenemos una situación apremiante de angustia, en los ancestros que les mencionaba, se les viene el mamut encima o se les viene el dientes de sable encima y se los va a comer, la oxitocina se nulifica. En ese momento esa persona no puede estar feliz, no puede estar contenta, no puede estar enamorada y decirle, ay, qué lindo gatito, qué lindo mamut tienes, unos colmillitos hermosos. En ese momento la oxitocina queda nulificada. Y cuando la oxitocina se nulifica, automáticamente tenemos situación de estrés. Allí surge en el cerebro esa situación del estrés. Y ustedes estarán familiarizados con el estrés y con la ansiedad, un mal que está aquejando en este momento a la gran mayoría de los seres humanos que poblamos el planeta. Y buscamos cosas, música, alimentos, medicamentos que nos relajen, que nos tranquilicen, o técnicas, meditación, yoga, etcétera, porque estamos viviendo una gran cantidad de estrés y de ansiedad que no nos está permitiendo vivir en paz. Pero desde el punto de vista de las moléculas, lo que ha disminuido es la oxitocina. Al revés, si la citocina aumenta, vamos a tener todo lo contrario, vamos a estar tranquilos, relajados, en paz, enamorados y mirando las cosas hermosas. ¿De qué color está usted observando las cosas? ¿De qué color ve usted el mundo? ¿Cómo ha moldeado su cerebro? En relación a la oxitocina, para no estar estorbando ahí, contrario a la oxitocina, en relación a la serotonina tiene otro efecto muy diferente. Cuando la serotonina baja, están los estados de depresión. ¿Ha escuchado usted hablar de la depresión? Y seguramente, como estas dos sustancias suben y bajan a lo largo de nuestra vida, cuando bajan en condiciones críticas,
pues seguramente habremos estado deprimidos por alguna situación. A lo mejor no solo me estresé porque no tengo dinero el día de hoy y que eso es una de mis depredadores que me está afectando. Pero como no logré tener dinero en todo un mes y llegó la quincena y ese dinero no me alcanzó, yo estoy triste, estoy deprimido, no sé qué hacer. Pero es porque eso obligó a mi oxitocina a bajar, a mi serotonina a bajar. Y vuelvo al tema. ¿Qué hacer para que la oxitocina y la serotonina puedan aumentar? Y aquí es donde viene la forma práctica. Porque cualquier cerebro se puede modificar, cualquier cerebro lo podemos corregir, en un sentido positivo o en un sentido negativo, pero sobre todo el que se puede corregir a sí mismo a través de los pensamientos, que es lo que estoy haciendo en este momento. Por eso le estoy dando toda esta información a su cerebro para que su cerebro capte esta información, la utilice y la pueda aplicar en sí mismo y pueda salir adelante. Si usted está viviendo una situación de depresión, una situación de estrés, una situación de ansiedad, bueno, no es necesario estar tomando antidepresivos, no es necesario estar tomando medicamentos, a lo mejor hasta para dormir o qué sé yo, porque el cerebro eso no lo necesita. El cerebro no trabaja con ese tipo de sustancias, de medicamentos que nos adormecen y nos aumentan el problema, que desafortunadamente muchas veces es lo primero que hacemos como médico. Si alguien nos dice, es que tengo mucha angustia, mucha ansiedad, me preocupa todo y no puedo ni dormir, doctor, deme algo para dormir. Complacemos al paciente y lo primero que hacemos es darle algo para dormir. Eso ya tiene que llegar al punto extremo cuando ya no se puede hacer de otra forma. Pero realmente nosotros debemos de poner mucho cuidado para resolver los niveles de nuestras sustancias en el cerebro que puedan estar bajas. Porque recordemos que el cerebro es ávido de muchas moléculas. De esas muchas moléculas, el cerebro es alto consumidor de oxígeno. Nosotros tenemos que proporcionarle la suficiente cantidad de oxígeno a cada célula del cerebro, a cada neurona cerebral, para que pueda funcionar adecuadamente. Le debemos de proporcionar la cantidad adecuada de agua y le debemos de proporcionar la cantidad adecuada de glucosa. Estas tres moléculas, aunadas con las otras que he mencionado de las endorfinas, que son la oxitocina, la serotonina, la dopamina, etcétera, entonces automáticamente la neurona va a responder. Y curiosamente, el cerebro es algo así como que ávido de este tipo de moléculas. En muchos de los Zooms que hemos platicado anteriormente, pero para las personas nuevas que están sintonizándonos en esta noche, les quiero compartir que todo este proceso con el oxígeno, con el agua, con la glucosa dentro de la célula, se produce un efecto que se le llama oxidación y se liberan una gran cantidad de radicales libres. Por eso en el cerebro es donde mayor eventualidad de esto está sucediendo. Por supuesto que en todo el cuerpo sucede en los músculos, sucede en los huesos, sucede en el hígado, etcétera, pero en el cerebro en una forma muy especial. Cuando esto se altera, es decir, cuando la oxidación celular se mantiene, se mantiene, se mantiene, el daño celular a largo plazo es mucho, muy alto y el precio que pagamos es una destrucción de nuestras neuronas que nos lleva a trastornos, los primeros trastornos de insomnio, de irritación, de ansiedad, de enojo y posteriormente a situaciones donde se nos olvidan las cosas, donde puede ser algo peor y nos puede desarrollar un Parkinson, nos puede desarrollar un Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia en donde esto, si lo hiciéramos a tiempo, mucho, muy a tiempo, mucho más antes, cuidando nuestro cerebro, lo podemos evitar perfectamente. Muchas preguntas que me llegan a hacer.
dentro de esas preguntas es, doctor, ¿se puede curar el cáncer? Por supuesto, y sobre todo si es en etapas iniciales. Doctor, ¿se puede curar el Alzheimer? ¿Se puede curar Parkinson? Por supuesto, se pueden curar. Pero ¿qué sucede? En la mayoría de los casos ya están avanzados esos problemas, cuando no debió haberse presentado. Y entonces, de acuerdo a este postulado que estamos poniendo, cualquier cerebro se puede modificar a sí mismo, se puede modificar en dos sentidos, por razón lógica. Si nosotros no le damos lo correcto, el cerebro no podrá tejerse, como está la imagen, en una forma bonita y no podrá tomar los elementos que se necesitan para tomar la forma que nosotros queremos. Si desafortunadamente los materiales que le proporcionamos a nuestro cerebro fueran diferentes, inadecuados, carentes, entonces el cerebro prácticamente en una forma simple se va a secar. Cuando nosotros le damos la oportunidad a nuestro cerebro, dándole todos los componentes moleculares que necesita, pues por supuesto que va a presentar algo perfectamente definido. Se llama autorregulación. La capacidad de autorregulación del cerebro es muy simple. El cerebro por sí mismo se puede programar a sí mismo. Y entonces aquí empiezan a entrar otros dos factores que modifican las moléculas, pero que tampoco los llegamos a tomar muy en cuenta, que son nuestros pensamientos, cómo está teniendo usted sus pensamientos y cómo está teniendo usted sus emociones. Entonces ya no solo es lo que está influyendo a nuestras moléculas de acuerdo a lo que comemos, a lo que respiramos, sino que también a lo que sentimos y lo que pensamos. El cerebro, entonces, para poder estar en una situación de recuperación y de autorregulación, debe de estar en una situación incómoda. Es decir, lo debemos de sacar de su zona de confort. Si nosotros vivimos una situación relajada, en paz, tranquila, y no sucede nada, el cerebro no va a reaccionar ante nada. No se estresa, no se preocupa, no se angustia, etcétera. Por eso, esa parte de alerta, a través de la evolución humana, el cerebro ha desarrollado la necesidad de estar en alerta para estarse autorregulando a sí mismo. Y por otro lado, necesita, después de ese estado de alerta, entrar en un estado de relajación para poder solucionar las situaciones que pudieron haberle afectado. Por eso es que el cerebro trabaja curiosamente de una forma diferente. Pero por eso se los dejo hasta en rojo la palabrita, incómodo. A ver, doctor, entonces no es malo que yo tenga deudas y que yo le deba a muchas personas y que me estén cobrando todos los días y que yo viva en un estrés, que yo me peleé con mi esposo, que yo me peleé con mi esposa, que esté disgustándome con mis hijos. Por supuesto, eso es parte del proceso en las relaciones que vamos teniendo cerebros con cerebros, aquí quitando lo que somos seres humanos, sino mirando lo que somos los cerebros, pero que esa situación es constante y no tiene fin. Entonces, allí es donde realmente se pone el problema. Por eso, insisto, nuestros ancestros tenían una situación estresante, pero tenía fin. Después volvían a tener otra situación estresante, pero tenía fin. El problema con nosotros en este momento, en nuestra modernidad, es que no tenemos el punto de fin. Les decía que en la parte eléctrica, entonces, cuando las sustancias que están trabajando dentro de la neurona, entonces van a dar frecuencias diferentes. Ya les hablaba yo de la electricidad cerebral. Estas frecuencias eléctricas del cerebro quedan definidas en lo que está la imagen, en el cuadrito, como las ondas gamma, las ondas beta, las ondas alfa, las ondas teta, las ondas delta. Ese grupo de frecuencias que tiene nuestro cerebro son interesantes, pero sobre todo las ondas beta y sobre todo las ondas alta beta, las high beta,
nos permiten un estado de alerta, porque ese estado de alerta es el que nos permite la sobrevivencia de todos los días. Y es el punto que desafortunadamente no podemos regular. Ah, qué interesante. Pero ahí ustedes pueden ubicar las ondas beta en el segundo renglón de cómo vienen siendo. Por eso ahí dice que es el estado de alerta de la concentración que nosotros podemos tener, pero de una forma consciente. Ahorita que usted me está poniendo atención a lo que estoy explicando, automáticamente su estado de alerta es un estado de alerta consciente, relajado, en donde no está produciendo cortisol, simplemente está manteniendo sus niveles de oxitocina y de serotonina bajos y me puede usted comprender mucho de lo que estoy diciendo. Pero si usted ya, como lo decíamos con Pedro, está cansado, ya son casi las 12 de la noche, su cerebro ya lo que quiere es descansar y entonces lo está sacando de las ondas beta, lo está sacando del estado de alerta para pasarlo sobre todo a las ondas alfa que lo van a mantener más relajado y más tranquilo. Bueno, ya después en algún otro momento analizaremos mucho más a fondo lo que son estas estructuras de las ondas y las frecuencias de lo que estamos mencionando. Ojo con esto, por lo tanto, a lo largo de la vida y entre más años tengamos, nuestro cerebro ha fabricado infinidad de cosas, es decir, ha aprendido y muchas veces nuestro cerebro ha aprendido mañas. Pero si nosotros queremos trabajar en la remodelación cerebral, el cerebro tiene una cosa que se llama memoria neuronal. Las neuronas tienen una memoria. Por eso, cuando alguien tiene un Alzheimer, nos llama la atención que se acuerde de las cosas que pasaron hace mucho tiempo, que es la memoria de las células abuela, y se le olvida las cosas que acaban de suceder. Y no se acuerda si comió, si tomó su medicamento, si saludó, si no saludó, el nombre de las personas que están a nuestro alrededor, etc. Sin embargo, sí se puede volver a moldear estas estructuras. ¿Por qué? Porque si tiene una memoria, esa célula, trabajando con esa memoria podemos recuperar la funcionalidad de nuestras neuronas. Eso es lo más interesante y es una de mis propuestas en Alzheimer, en donde podemos trabajar perfectamente un estatus de curación. Ojalá esto que acabé de mencionar lo podamos visualizar mucho más adelante. En esta imagen, es una imagen, es un video, un pequeño video, pero desafortunadamente no corre por el tipo de programa que tenemos y lo mismo sucede con esta otra. Pero en esta otra yo ya les he platicado acerca de las moléculas que tenemos y que cómo las podemos proteger para que lleguen a la parte más íntima de la neurona. Y aquí es con lo que ya quiero ir cerrando parte de ello. Tenemos, afortunadamente, y la oportunidad con esta parte de neuro, aquí lo tienen ustedes en la imagen, donde podemos experimentar mucho de lo que acabo de decir entre la oxitocina, la serotonina y las frecuencias de nuestro cerebro con beneficios transformadores. ¡Wow! Es lo más nuevo, es lo más avanzado y que lo podemos aplicar a nuestro cerebro para darle lo que éste está necesitando y disminuir nuestros niveles de estrés y disminuir una gran cantidad de situaciones que vamos viviendo. Por supuesto que si nosotros tenemos un daño mayor, porque el estrés es mucho mayor, bueno, pues tendremos que tomar recursos mucho mayor, por supuesto. Eso tiene también una lógica. Pero ¿qué sucede? Primero que nada, les quiero compartir a ustedes que, y sobre todo para las personas que por primera vez nos están sintonizando o quienes han llegado y no habían visto acerca de este tema, yo les quiero compartir que Neuro está certificado por la asociación o por el Consejo Americano del Cerebro. Entonces, hay una certificación independientemente de las patentes que se tienen dentro de NUMI y que esto ya es toda una garantía para algo que tenemos
y lo quiero subrayar, no como un medicamento, sino como un nutracéutico. Cuando nosotros le nutrimos en forma adecuada a la célula y le proporcionamos, cuando está quemando esa agua, ese oxígeno y esa glucosa, y que eso provoca gran cantidad de radicales libres, entonces los componentes que tiene neuro está combatiendo ese estrés oxidativo. Y eso es uno de los principales beneficios que tenemos, y que esto está perfectamente certificado. La ciencia innovadora, entonces, en lo que estamos hablando acerca de neuro, que así se llama dentro de NUMI, el producto que es específico para el cerebro, tiene una nanotecnología complementada con Higrastat, que también está registrado y por eso tiene el apellido TM. A través de partículas muy pequeñitas, donde se forman envolturas de agua, que esos son clústeres de agua, a esa nanomolécula, lo que va a permitir que estas estructuras, estas nanomoléculas, penetren en la célula perfectamente sin ninguna alteración, que pueda sufrir sin alguna alteración la fórmula que estamos aplicando. Todos los ingredientes en Yumi tienen un tamaño nano, y eso nos permite cosas interesantes para que esté dentro de nuestra célula. ¿Qué ingredientes tienen? Miren ustedes. Estamos hablando primero que nada, para poder formar el clúster, agua ultra pura, tiene glutatión, tiene ginkgo biloba, tiene arginina, curcumina y L-cisteína. Este grupo de componentes lo hacen mucho, muy especial para que la respuesta en las células de nuestro cerebro, las células neuronales, puedan tener un efecto, una respuesta sana. ¡Wow! Créanme que esto está siendo un parteaguas dentro de la atención a los daños cerebrales. Yo no les puedo decir, miren, si alguien tiene daño en su cerebro por problemas de adicción y tuvo un daño por cocaína, por marihuana, por cosas así, a lo mejor no podemos hacer mucho al respecto para que se recupere ese cerebro, dando un ejemplo así, muy burdo. Pero por lo menos vamos a evitar que el daño aumente. Entonces, esto tiene tantas aplicaciones en personas mayores. Para nosotros mismos lo podemos tomar sin tener un daño, para prevenir daños que puedan venir en el futuro, etcétera. Y con el resto de los componentes que ustedes tienen en pantalla, en donde pues definitivamente son muchos, podríamos llevarnos muchas entrevistas de este Zoom, en donde les podría platicar cada una de las propiedades que tiene Neuro. Son impresionantes. Ya les puse el primer bloque, 5 sustancias, pero en el segundo bloque tiene una cantidad de sustancias que definitivamente nos van a ayudar más de lo que nosotros imaginamos. Por las características de su nanotecnología, Hydrastat le da una biodisponibilidad inmediata al cerebro. Es decir, nosotros ponemos una cantidad de una tapita debajo de la lengua, y en promedio de 17 segundos pasa al torrente sanguíneo. Pero una vez que pasa al torrente sanguíneo, cerca del minuto ya tenemos estas cantidad de sustancias dentro de nuestras células cerebrales. Y estamos hablando que en un minuto nosotros estamos ya recuperando funciones normales o fisiológicas de nuestras neuronas de una manera increíble. Por eso, cuando hablamos de biodisponibilidad absoluta y liberación sostenida, hace que esto de neuro un producto extraordinario. He estado mencionando qué beneficios pudiéramos tener. Bueno, obviamente que mejora la salud de las neuronas, que es lo que he venido insistiendo. Aumenta nuestro estado cognitivo, es decir, nuestra capacidad de inteligencia, de memoria, etcétera. Nos da mayor claridad, mayor enfoque a lo que estamos haciendo. Nuestro sistema inmunológico se va a ver fortalecido, hay mayor resistencia física, resistencia cerebral en este aspecto, aumenta la energía cerebral,
mejora los tiempos de recuperación cuando hacemos ejercicio y el cerebro se está recuperando y combate los procesos del envejecimiento cerebral. Entonces, en concreto, realmente va a mejorar la calidad de vida porque a través del cerebro nos relacionamos con todo. ¿Cómo se debe de tomar? Bueno, aquí es muy sencillo. Ya les dije que es una tapita y para experimentar perfectamente todos los beneficios, esta tapita debe de ponerse en forma sublingual para que ahí se absorba y después en promedio de 30 segundos, yo les digo desde 17 segundos ya se absorbió, entonces esto pasa al torrente sanguíneo, llega a la célula en pocos segundos. Se debe de tomar 3 o 4 veces al día, dependiendo de la situación que nosotros quisiéramos nutrir. Ojo, no resolver, porque esto no es un medicamento, pero sí podemos estar nutriendo, fortaleciendo las neuronas, y eso absolutamente nadie nos lo puede refutar. Se desbloquea ese potencial totalmente cognitivo, se alcanza el máximo rendimiento mental por toda esta mezcla que les acabo de presentar. Ya sea que se necesite mejorar el enfoque, aumentar la energía mental, apoyar la salud cerebral a largo plazo, es importante que todos podamos tomar nuestro neuro. Por eso, un neuro es un aliado definitivamente. Es algo que todos deberíamos de estar consumiendo. Esta imagen corresponde a proyectos de investigación y de trabajo en donde lo que acabo de mencionar, todo lo que acabo de mencionar, desde el principio, en donde se manejan las frecuencias cerebrales, la parte química del cerebro, etcétera, está perfectamente estudiado. Y este estudio, miren ustedes, les quiero presentar, no exactamente mi trabajo. Aquí yo puedo compartirles inclusive trabajos donde todos nos vamos enriqueciendo en todo esto. Y el doctor Rafael Casiaglia es un doctor en neurociencia y también es un colega investigador. Él está en Barcelona, en el Barcelona Beta Research Center, y él está en el centro de investigación de la Fundación Pascal. Pero fíjense lo interesante de él y qué fue lo que esta noche les he platicado. Sus líneas de investigación están relacionadas precisamente con la conectividad cerebral estructural y el funcionamiento de su relación de estas cuestiones de los biomarcadores y sobre todo de la enfermedad del Alzheimer. Es un tipazo, es una persona extraordinaria dentro de su proceso de investigación y que hoy se los quise poner a ustedes en el contexto esta noche. Además es docente del grupo de investigación en neurociencia cognitiva. Así que pues de mi parte yo les quiero agradecer totalmente su atención. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Por favor, como siempre, yo sé que hay dudas, pues no puede ser posible que no haya dudas. Háganme llegar esas preguntas, por favor. Ya saben ustedes los correos, ya saben ustedes en la manera en que lo pueden hacer. Agradezco su atención infinitamente esta noche y les espero dentro de 15 días con una nueva entrega documentada de lo que podríamos platicar acerca de Newton. Muchas gracias, que la bendición de nuestro Padre Dios sea con todos ustedes y nos estamos mirando en un siguiente Zoom. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.